En las historias de Tito Livio y en la literatura clásica, desde la grecolatina hasta la cristiana, se ve una actitud o conducta muy distinta frente a la realidad y las dificultades que surgen en la vida de los hombres. En los capítulos como las cruzadas, en las guerras púnicas o en cualquier escenario bélico de dificultad en la antigüedad, se ve la conducta de enfrentarse de manera correcta a todos estos problemas sin importar si uno pierde la vida, y se veía la cobardía como un vicio totalmente despreciable. De lo cual surge una pregunta: ¿de dónde surge esta actitud frente a las adversidades? Naturalmente en los mismos autores que narran estas historias está la respuesta: la teología, ya sea desde el politeísmo, el teísmo y demás, en cualquiera de sus formas, la creencia de que hay cosas superiores al hombre, ya sean fuerzas o inteligencia que gobiernan el mundo y que fundamentan la realidad que se observa no solo mediante los sentidos, sino la realidad que se puede conocer mediante la razón. Estas entidades trascendentes le daban un sentido a la vida del hombre y un propósito de vivir frente a una realidad que no deja de golpear y causar adversidades y problemas a los hombres. Había un para qué que no provenía de la mentira o de lo que se cree que es mentira, porque los hombres en esos tiempos realmente tenían una noción de trascendencia y de que Zeus o Júpiter gobernaban y podían castigarnos o premiarnos, que los actos de Patroclo eran virtuosos porque agradaban a los dioses y ese era el fundamento del buen actuar. En la Anábasis de Genofonte o en los diálogos platónicos se ve mucho de esta cosmovisión, en especial en los diálogos socráticos como el Ión o el Eutifrón. Se ve la devoción de los personajes hacia sus dioses y cómo atribuían a esto las causas de la belleza o del bien en los poemas homéricos o en la realidad. Esto tiene su homólogo en la cristiandad. Véase la vida de San Antonio Abad, por ejemplo, las cruzadas y la seriedad con la que los hombres veían la salvación de su alma. En las culturas prehispánicas del continente americano también tenían un sentido de trascendencia y de dioses que gobernaban a los hombres, por más que la creencia y amparo de esos dioses los hayan llevado a realizar acciones nefastas, pero aún así no se puede negar la influencia de la teología en la conducta de los hombres. Esta teología tendría un fundamento en la realidad de la misma manera que todo tiene un fundamento en la realidad, desde las historias hasta las descripciones del mundo y de los dioses. No salen de la nada, salen de los hombres y cómo entienden la realidad. No hay tal cosa como paso del mito al logos. Todo es logos o todo se basa en el logos, más si tomamos en cuenta que la palabra mitos en griego no significa algo relacionado a la mentira. En la visión griega los mitos eran tan reales como para nosotros son las cosas que experimentamos a nuestro alrededor. Todo formaba parte de una misma realidad armónica y el hombre podía explicarla, conocerla y basar su conducta en ese orden para lograr acercarse ya sea a Júpiter o a Zeus o a esa clase de identidades. Los mitos no vendrían de la nada y tendrían cierta relación con la realidad en mayor o menor medida, como en los mitos de la creación u origen del mundo en los griegos. Debido a su noción de eternidad del movimiento basada en los sentidos y en los razonamientos de nada puede venir del vacío y las cosas no pueden regresar al vacío, daría origen a características de los mitos del origen, y esta misma noción de armonía entre mito y logos se aplicaría también a otros pueblos como los persas. Estos se refuerzan al analizar las historias de cómo las conductas de los dioses y del panteón remiten a conductas y situaciones reales, a vicios y a virtudes humanas. No hay tal cosa como irracionalidad, porque todo lo relacionado al hombre está mediado en mayor o menor medida por la razón y participa en esta en mayor o menor medida. Incluso en la mentira o el error ha tenido que haber un uso de la razón, aunque ese uso esté equivocado. En las épocas grecolatinas y en muchos otros periodos como en la era cristiana y en distintos lugares de nuestra especie, estas entidades de jerarquía mayor al hombre significaban todo. Tanto la vida como la muerte, la virtud y el vicio, el camino bueno y el camino malo, lo que orillaba una conducta muy distinta a la de nuestra época, en especial después de la Ilustración, y la aparente contradicción entre teología y razón humana, que sería más bien la razón del filósofo o del pensador que establece tal contradicción. La era cristiana católica, que agarra fuerza desde Constantino y termina con Martín Lutero, tenía principios similares. Hay ya no dioses, sino solo un Dios que es el fundamento absoluto de toda la realidad tal como conocemos, que juzga a los hombres en base al pecado y a la caridad. La principal diferencia es que habría un vínculo mucho más explícito con el fundamento de la realidad mediante la encarnación y la participación aún más explícita del hombre hacia con la divinidad mediante las virtudes teologales. Esto derivaba en una conducta de sumisión total del hombre respecto a lo divino y lo sacro, cosa que se puede leer en los santos o en las conductas de las clases comunes, que tenían una devoción que a nuestros ojos contemporáneos nos parecería exagerada, pero para ellos era lo normal y no necesario. La primera oposición o contrariedad relevante a esta manera de entender el mundo fue la sofística y su relativismo. Se puede encontrar su mejor representante en Protágoras, en concreto en su frase «el hombre es la medida de todas las cosas», que tendría repercusiones en ramas como la teología o la gnoseología.
Véase su frase: de los dioses no se puede saber si existen o si no existen, en la cual se niegan los absolutos y se postula que los absolutos dependen del hombre particular. Esta sería una forma primitiva y no muy desarrollada de ateísmo, ya que no saber si hay o no hay dioses y poner al hombre como la regla con la que se mide el mundo lleva corrientes posteriores como el nominalismo o el iluminismo. Claro que los sofistas no eran muy bien vistos en el mundo ateniense, y menos por alguien tan religioso y que ponía en el centro del mundo lo trascendente como Platón. Esta rivalidad será mucho más relevante más adelante porque vendrían siendo dos modos opuestos de entender la realidad y el lugar del hombre en el cosmos. Dos modos que serían moldes del resto del pensamiento, desde la época griega hasta nuestros días, moldes que también tienen en cierta medida analogía con otras formas de pensamiento como el budismo o el taoísmo. Este relativismo sofista servirá como el primer molde o un adelanto de muchas de las corrientes filosóficas futuras, en especial en aquellas que ponen el hombre y su percepción en el centro de todas las cosas, contrario a otras corrientes como la de Platón o las corrientes cristianas, que postulan que hay un mundo que el hombre debe conocer y seguir el orden natural de ese mundo, de la misma manera que el hombre antiguo se sometía a sus dioses. Este fue el paradigma de la especie y de su conducta hasta el ciclo de las luces, donde ya no había paradigma que seguir más que el paradigma del filósofo. Sudor y lágrimas. Todo lo anterior sonará exageración y una problemática menor. Es cuestión de mirar a nuestro alrededor y ver la conducta actual del hombre y preguntarnos una simple cosa: ¿qué implica un mundo sin trascendencia y sin propósito divino para el hombre? Primero analizamos la situación de la especie después del iluminismo, del ateísmo y del materialismo. Uno se da cuenta de cosas como las guerras mundiales, el desarrollo apresurado de la ciencia, de la aparición de geopolítica como reemplazo de la concepción clásica de la política, del existencialismo y de general de cómo vivir un mundo sin dioses o sin fundamento último. Uno se da cuenta de la expansión de la maldad o del propio capricho, ya sea en la ideología liberal con el culto al mercado o al crecimiento de crecimiento de las ganancias, claro está, y de las pertenencias materiales de unos pocos, siendo el marxismo lo mismo, un culto a la materia y la producción, cosas que antes eran consideradas nefastas o vicios, hoy se ven como virtud. El materialismo, el culto al poder, la idea de que el bien está en el hombre y no en la realidad, y esto se confirma en frases como: si él lo decide así, entonces está bien, es su libertad, valorando la libertad y el sentirse bien como máximo fundamental de la moral y de la virtud, ya que no hay nada por lo que sacrificarse, nada por lo que luchar, lo único que importa es la comunidad y en general el estereotipo sueño americano de la buena vida. Esto se podría decir que es la consecuencia natural de un mundo sin trascendencia, a reducirlo todo al buen sentir y al placer, cosa que conlleva a lo que hace sentir bien a unos hace sentir mal a otros, cosa que se ve en los intereses de los líderes políticos, que ven el poder y su crecimiento como fin último sin importar si se pisotea a los hombres con tal de conseguir ese poder. Toda conducta humana se reduce a la animalidad y al mero instinto, debido a que es la concepción del hombre como mero mécano al servicio de sus pulsiones. De ahí nacieron cosas como el darwinismo y pensamientos como los de Freud y Schopenhauer, de reducir todo al instinto, que es el pensamiento natural, de observar los comportamientos de los hombres sin ninguna trascendencia, ya que como Yukio Mishima comentaba en una de sus obras sobre el hombre sin trascendencia, no es más que una pulsión con patas. Esto reforzado por la visión materialista y mecanicista del mundo, que propone que todo no es más que materia en movimiento, o en visiones más modernas energía en movimiento, y que el hombre vendría del azar producto de la evolución y sería poco más que materia pero con otras cualidades. Se le quitó al hombre toda motivación que no sea su propia pulsión o su propio capricho. Esto sería la conclusión última de algo llamado inmanentismo, que sería el opuesto al realismo. ¿Qué vendría siendo pues eso y por qué es relevante? Es relevante porque son las definiciones de la relación del hombre con el cosmos y la realidad. El realismo versa sobre una realidad ya dada que el hombre conoce y puede transformar en cierta medida, pero que conserva constantes y cosas absolutamente inmutables. El inmanentismo vendría a ser lo opuesto, que la realidad depende últimamente del hombre y en especial de su transformación. Y esa transformación sería para el hombre. Se puede resumir todo esto en una frase de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Se puede decir que el tránsito de un mundo clásico al mundo moderno es la transformación del realismo al inmanentismo, pasar de los dioses o de Dios como centro del mundo a todo por el hombre y para un hombre en específico, que es el hombre que plantea la teoría del bueno y de lo malo, el filósofo, el pensador. El inmanentismo sería la admisión de la percepción del hombre como algo de mayor jerarquía en la realidad frente a lo que es exterior o a la percepción, como pueden ser los objetos o entidades observadas mediante la experiencia.
El inmanentismo tiene muchos grados, desde un nominalismo a lo Guillermo de Ockham, que sería un inmanentismo moderado, que niega algo propio del realismo como los universales, o que la mente o percepción del hombre sea capaz de conocer la realidad en su totalidad o la naturaleza del mundo, hasta el extremo de los posmodernos como Sartre, que niega toda forma o cosa trascendente en la realidad, poniendo al hombre y su libertad como el centro absoluto de la realidad, negando toda forma de virtud y de bien. El mundo moderno está totalmente fundamentado en esta clase de pensamientos. Se ven cosas como la democracia, en donde no se admite un bien mayor que seguir sin importar qué, y que lo bueno es lo que la mayoría decida, a pesar de caer en la paradoja de que la gente puede decidir no decidir o ir en contra de la democracia, o que algo es bueno dependiendo únicamente de lo que la mayoría piense, y que no hay cosas buenas en sí mismas. Las consecuencias prácticas de todo esto se ven en la política, la ética, el arte y todas las áreas que requieren un sustento trascendente. En la política se ve que ya no hay un bien supremo sobre el cual basar la vida común, sino que se basa en la voluntad popular que puede elegir el mal, cosas no convenientes, y sumado a la falta de trascendencia en la vida del hombre, nos lleva al problema de la corrupción y de la falta de un concepto de vida que no se base en el placer y el dolor, en la ética debido al aumento del estilo de vida hedonista y poner el placer y lo que hace sentir bien a uno como fin último, en el arte, a pesar de ser algo con lo que el hombre servía a lo divino, a ser poco más que un instrumento para producir ganancias y acrecentar el poder. Toda moral se convirtió en maquiavelismo, en hedonismo y en solamente querer estar bien o en un valemadrismo de modo egoísta, descuidando la vida en comunidad. Ya que cada hombre se cree el centro del universo debido a la soberbia que se desarrolló en los últimos tiempos, se llega a absurdos como lo que se ve en internet y en la vida diaria. Nadie tiene nada, y buscan llenar esa nada con la vanidad y el materialismo debido a la muerte de los dioses y del pensamiento trascendente. Tal es la era del vacío, y esto ha sido tratado por sociólogos como Bauman. El detalle con eso es que no llegan al verdadero fondo del asunto, no tratan una verdadera raíz filosófica y trascendente basada en el modo de entender la realidad y la relación del hombre con esta raíz ontológica. Ese sería el núcleo de todo el asunto, ya que los conceptos teóricos y abstractos de metafísica o nociología tarde o temprano llevan a tener repercusiones en la manera de entender al hombre y de ahí a la ética y a la política, tal como ocurre en filosofías que tratan de explicar toda la realidad como la de Spinoza, Santo Tomás o la de Platón. Cosas como el mundo de las ideas, el primer motor inmóvil o la manera de entender las causas y el vínculo exacto de lo divino y con los hombres llega a influir en la ética y en la moral de los grupos humanos. El mejor ejemplo de esto es la idea de bien en Platón, idea a la cual todos se tienen que asemejar mediante su conducta, y así se puede llegar a conclusiones parecidas en sistemas como el de Plotino o Spinoza, incluso en la negación de la realidad misma. Como en filosofías de corte solipsista como la de Berkeley, hay una moral y una manera de actuar. Aquí pues, esta es la problemática del mundo moderno y de su origen, a pesar de que falta profundizar en todo lo que se ha dicho, desde qué es el realismo y qué implica, o cuál sería el desarrollo completo del inmanentismo y de la inversión de la realidad, y en especial, cuál sería la consecuencia última de todo esto y en qué afecta a nuestra época. Pero antes se tiene que hablar brevemente de cómo sería la antítesis del hombre moderno, y para eso tenemos que mirar al arquetipo del hombre cristiano, en especial los que vivieron en los primeros siglos de nuestra era. El modelo de vida cristiano basado en la vida de Jesús siempre fue el de sacrificio. Uno venía en el mundo a servir y no a ser servido, a dominar no a los demás sino a la propia pulsión y la maldad propia del hombre. Una lucha con un bien y mal totalmente definidos, que dependían de lo divino. El bien se identificaba con Dios y su voluntad, y había una conexión explícita o participación del hombre para con Dios, que es la encarnación. Toda la realidad era armoniosa y ordenada. Era para el hombre, pero no por el hombre. Era una configuración de la realidad donde Dios estaba en el centro y todo venía de Él y regresaba hacia Él. Había una conexión personal del hombre para con el Creador, pero el hombre destruyó su destino por querer ser él el que decida qué era lo bueno y qué era lo malo, homologándose en cierta medida una característica que solo es propia de Dios. Tal es el pensamiento del hombre cristiano, en su oposición al inmanentismo. Ahora específicamente volviendo a la conducta del cristiano se ven cosas como que su vida dependía totalmente de Dios y de la cosmogonía cristiana. Eso era para con el comportamiento y el modo de pensar. Se admite que el hombre no es nada frente a lo divino, que tiene que haber una sumisión total a lo divino y no al revés. La historia del pensamiento humano vendría siendo una reiteración de Platón contra Protágoras, de poner a lo trascendente como el centro de la realidad, contra poner al hombre como centro de esta, de servir a las ideas o al bien en sí,
como en cierta medida sería el caso de Platón, o en total medida en los cristianos, o servir al filósofo y sus ansias de poder, como sería el núcleo de la sofística. Servir al filósofo haciéndolo ganar dinero o poder, y si bien hay mucha exageración sobre los sofistas, debido a la influencia socrática, es este molde del dinero y del poder en el que se mueve mucha de la filosofía académica moderna. La verdad no importa, cosa que se hizo explícita en la posmodernidad. Lo que importa es el materialismo y la buena vida en el estilo americano de la palabra. No por nada en el mundo académico la universidad se prioriza tanto la producción de papeles académicos y la búsqueda de prestigio en nombre del dinero. No por nada en la época moderna la universidad misma es un negocio. Se busca ganar dinero de una necesidad básica que es el saber para ejercer, y se promueven saberes que ayuden a la máquina de producción de dinero como las ingenierías. No hay una búsqueda de la verdad, solo una búsqueda de la eficiencia. Búsqueda de la verdad solo hay cuando hay teología y trascendencia. No por nada en la escolástica había tanta rigurosidad de objeciones y respuestas a estas objeciones, y no por nada hoy solo se busca enseñar cosas que sirvan a la industria y la producción, debido a que esa es la teología moderna del hombre, la teología del materialismo, y el dinero sería el núcleo de la realidad, y es así tanto como en el liberalismo económico como en el marxismo, debido a que son corrientes ateas y materialistas. Ya no importa nada más que producir y consumir, no hay más en el hombre que eso. No hay un mundo mejor con el que el hombre puede esperanzarse. Eso es todo lo que queda, materia y más materia, todo en nombre del poder de unos pocos. Lo peor es que las cosas no tienen por qué ser así. Se puede recuperar el pensamiento trascendente y de una manera de entender la realidad que no ponga al hombre en el centro, una manera de entender la realidad que no genere miseria y desolación, que en vez de eso genere esperanza en algo mejor para el hombre, como lo sería el reino de los cielos. La estructura de la realidad. Desde las épocas de Tales de Mileto hasta los siglos pre-ilustración en muchos estados y territorios, la estructura de la realidad era la realista clásica, visión que consistía resumidamente en poner algo que no sea el hombre como centro de la realidad. El hombre sería un componente importante, pero el centro sería otra cosa trascendente o divina, desde las ánimas en las religiones más primitivas, las deidades o dioses en cultos más refinados, hasta un teísmo en la tradición hebrea o en autores como Aristóteles. Teísmo que llevó a su máximo desarrollo en Santo Tomás y su escuela. Un desarrollo más extenso de esto es la raíz de todo el pensamiento. La admiración. Se admira el orden y la estructura de lo que nos rodea. En el mundo se puede ver un orden y una estructura orgánica de todo lo que existe. Nada es porque sí, pero el hombre tendría capacidades especiales sobre el resto de cosas que lo rodean. Capacidades como el lograr un entendimiento mayor al de las otras criaturas. El hombre era parte de un estatuto especial en el cosmos que le permitía participar con cosas como los dioses, que eran extremadamente evidentes para todos, debido a su cosmovisión y su conducta derivada de ella. A esta cosmovisión se le puede llamar realismo. Hay una realidad que el hombre puede y debe conocer para adaptarse a ella, realidad que puede incluir dioses o deidades, que son causa última de los fenómenos que se ven. Pues aquello que mencionaba Ovidio en la Metamorfosis, sobre que antes de Júpiter la gente no labraba la tierra. Esta frase se puede interpretar sobre que Júpiter era la causa motriz de las dinámicas de los hombres, y había una genuina creencia y veneración hacia eso en los hombres. El ateísmo era algo condenado, y los que renegaban de los dioses o de Dios eran vistos con extremo ostracismo, debido a que un orden de la realidad para los hombres en las épocas antiguas era algo tan evidente como lo que para nosotros es la ciencia y las teorías científicas modernas. No hay muchos ejemplos de ateos en las historias antiguas, y más tomando en cuenta la seriedad con la que se practicaba la religión. Negar a Júpiter era el equivalente a negar la realidad y negar el fundamento del bien y del mal. No por nada Platón condenó el ateísmo en su estado ideal. El realismo ha sido la norma durante casi toda la historia de esta especie, incluso en las épocas más primitivas, y de las que se tiene menos conocimiento se puede afirmar gracias a la arqueología que tenían religiones y cultos basados en algo superior al hombre, trasladado a una característica de la realidad. El mayor representante del realismo sería Platón, incluso por encima de Santo Tomás o Aristóteles, debido a que él es el que da un desarrollo mayor antes que los otros ya mencionados. Y para eso hay que entender qué fue lo que Platón pensó realmente y por qué lo pensaba, el porqué de la idea de bien o de la participación, que si bien hoy en día esos conceptos nos parecen ridículos, no vienen de la nada. Hay una razón detrás de esos conceptos y por qué se ponían como el fundamento de la realidad, y cuál era la relación del hombre con ese principio generatriz.
Para introducirnos a la obra de Platón y al pensamiento griego tenemos que entender antes la problemática del cambio y la problemática del fundamento de la moral, que ambos apuntan hacia una misma cuestión última, de si hay un principio estático que rige las cosas, o si todo es cambio y nunca hay nada que se pueda tomar como fundamento para entender la realidad. Es evidente que las cosas cambian, pero dentro de ese cambio hay cosas universales que no cambian, como podrían ser las constantes matemáticas o las deidades como se creía en el mundo que vivía Platón. El problema del cambio deriva de las conclusiones de Parménides y Heráclito. Vendría a ser todo eso, en resumidas cuentas, sobre si hay algo que se mantiene estático a pesar del movimiento y cambio en la realidad. Por poner un ejemplo, si existe algo como el bien, la belleza, la virtud, que serían algo estático más allá de lo que puede decidir el hombre, o si no hay naturalezas o constantes y que todo fluye y la única constante es el flujo, tal como lo entendía Crátilo, lo que implica que todo es variable, que no hay bien o mal absolutos y que el hombre particular sería la medida de todas las cosas. O peor, que ni siquiera existiría la medida, ya que para la medida se requiere el uso de palabras y desde el pensamiento práctico de Crátilo no se podría ni eso, porque las palabras son constantes. Así que de esta discusión depende mucho la manera de entender el mundo. O se puede caer en el otro extremo, en el estatismo puro de Parménides, que niega la realidad y lo evidente en nombre de razonamientos que no se sigan, de conclusiones que son falsas en primer lugar. Platón, en su cosmovisión religiosa y en su manera socrática de ver el mundo, se opuso a la cosmovisión centrada en el hombre, o en la nada absoluta, usando de principal argumento que todos tenían una noción universal de ciertas cuestiones a las que se llegaba mediante el método socrático, que habían constantes en la naturaleza, como las constantes matemáticas de la aritmética o la geometría, que seguían siendo iguales sin importar la configuración de la realidad. Y que si la virtud era una constante independientemente de los pueblos y los hombres, al igual que las fórmulas matemáticas, entonces la virtud o el bien tenían que tener una existencia totalmente ajena al hombre. De aquí nace la teoría de las ideas tal como se ve en el Fedón o la República, un fundamento del por qué las cosas son como son, para no dejar al hombre vacío en medio del mundo, y no caer en el fundamento último de la falta de un bien constante, que sería la anarquía y el mal. El mito del anillo de Giges vendría siendo la conclusión natural de la falta de un fundamento en el hombre, y es justo eso lo que le asustaba a Platón sobre la doctrina de los sofistas y su relativismo, que desde la doctrina de los sofistas se defendía el hacer las cosas y no por un bien, tal como se ponía en boca de Glaucón, Calicles o Polemarco, o como se ve en la doctrina de Gorgias y en la retórica en sí misma. Es algo que no puede dirigirse al bien, porque las ciencias buenas se bastan así solas, entonces queda que solo puede dirigirse a la conveniencia propia, de ahí a la crítica a los sofistas, ya que se introducía la potencia de algo que era mayormente usado para contrariar a lo bueno. Y si bien muchas de estas críticas son exageraciones del propio Platón, no se puede negar que tuvo el ingenio para darse cuenta de que en esas visiones hay un germen de cosas mucho peores que solo ganar dinero en base a discursos bonitos, como que si no se puede conocer si hay o no hay dioses, de eso al ateísmo no hay mucha distancia, o de la negación de todo orden de la realidad. Si el fundamento de la realidad no se pone en las ideas, como la idea de belleza o de bien, se pondrá en el hombre, y este será la medida de todas las cosas, llegando a conclusiones que algo es bueno y malo dependiendo de lo que le parezca a alguien según criterios cualquiera, y en este caso se anula mucha de la potencia de las categorías de bien y de mal. A pesar de que Aristóteles llegó a matizar y clarificar muchas cuestiones, es en Platón donde se ve con mayor claridad el pensamiento religioso. Estas ideas serían causa de las cosas particulares, ya que se argumentaba que era lo que se tenía en común entre dos actos buenos distintos entre sí. Ese algo en común tendría que ser un concepto, ya sea lo bueno en sí, lo justo en sí, y todo en base al dilema de Utifrón, de ¿es pío porque agrada a los dioses o agrada a los dioses porque es pío? Se tenía que buscar un fundamento último de la realidad y de la moral, que era estático porque era universal y constante, perfecto debido a que no podía mejorar más al ser el fundamento último, y se conocía mediante el estudio de la realidad y la dialéctica. Las ideas vendrían siendo el centro de la realidad y el núcleo de todo cuanto existe. El logos o el creador eterno estaría fascinado por esas ideas, como la idea del bien, y haría el cosmos a imagen y semejanza de estas, haciendo una realidad que está totalmente en orden y en la cual todo existe por algo y para algo, por el bien y para el bien. En ese ordenamiento jerárquico de la realidad, el hombre ocuparía un lugar especial, tanto a nivel moral, debido a que en su potencia tiene al mal, como se muestra en el mito del carro alado, tanto como que el hombre sería un escalón de la jerarquía de la realidad, de logos,
a los dioses, a los hombres, a los animales y a los entes. Y todo este conocimiento universal del orden se llegaría mediante la razón y la dialéctica, entendiendo racionalmente las constantes del cosmos y pasar de lo imperfecto a lo perfecto. En esto se basa la analogía de la línea, que hay conocimiento jerarquizado en base a qué tan cerca de uno está de las ideas y qué tanto participa del bien el sí y del fundamento último de la realidad. Estas ideas tendrían un vínculo con el hombre llamado participación, vínculo que se lograba mediante el comportamiento de un determinado tipo, en el cual uno se parecía más y más a algo infinito como era la idea de bien. Este orden o participación vendría siendo base de la ética y de la política. Hay un orden en el hombre y las criaturas deben seguirlo, orden que se manifiesta en el Estado y en la vida diaria. De acá también toma su fundamento la ética aristotélica, no en un universal absoluto de bien ajeno a la realidad, sino en un ideal de bien en la misma realidad que depende de cómo es el hombre y cómo es naturalmente el hombre debido a su composición en forma, y no en base a los caprichos de cada uno. Es en Santo Tomás donde hay un desarrollo mayor fusionando estas dos corrientes, sacando unas cosas y perfeccionando otras, dando a entender que el hombre tiene una composición y debe seguir esa composición, que el bien del hombre, más que ser algo en un plano realital aparte, estaba en el mismo hombre y en su naturaleza, pero que esta naturaleza y todas las naturalezas participaban de un bien mayor llamado Dios. Hay un bien absoluto, pero se manifiesta de distintas formas dependiendo de la entidad. La composición no excluye la participación. La participación, en resumidas cuentas, es el vínculo entre lo divino y lo humano. La idea del bien o Dios con el hombre particular. Esta manera de entender el bien en el hombre particular tendría consecuencias en todos los aspectos de la vida del hombre. En la política todo estaba ordenado a un bien mayor, ya sea Júpiter o Saturno. Se entendía que cuando no estaba todo orientado al bien mayor, entonces no era obra de los dioses y de su designio, sino de los hombres y de su voluntad particular, contraria a la voluntad divina. Y si bien a veces ese bien mayor excluía a otros pueblos o cosmovisiones, había un fundamento en el obrar que no era el hombre particular, sino las deidades o Dios. Todo era por lo trascendente, ya que gracias a eso vivían los hombres. Gracias a eso el mundo existía, y se tenía que participar en el manto de lo divino. De no hacer eso se caía en el desprecio de todo el mundo. No por nada los historiadores antiguos hablaban tan mal de los tiranos y de los ateos. Así que en síntesis, el realismo es entender que hay una realidad ajena al hombre particular y lo que éste cree que es la realidad, que esta realidad no existe porque sí, sino que hay un orden en el hombre de la misma manera que hay un orden en la realidad misma que todo sigue, desde lo más insignificante hasta lo más alto, que se puede conocer ese orden mediante el análisis del mundo y se debe seguir ese orden en los aspectos de la vida del hombre, como en la política o en la ética, con tal de alcanzar la felicidad o la excelencia. El hombre se adecua a la verdad, no la verdad al hombre. Si la verdad se adecua al hombre, entonces solo quedan opiniones, contrario al escepticismo, en el cual la verdad se adecua al hombre. Esta vendría siendo la verdadera esencia de la sofística, y la frase: el hombre es la medida de todas las cosas y de los dioses uno no puede saber si existen o si no existen. Se pone en el hombre el criterio último de la manera de entender la realidad. Del bien y el mal sería como plantean Polemarco y Glaucón. Un mero contrato social donde nada más se busca lo más conveniente de modo utilitarista, lo que haga sentir mejor a la mayoría. En la práctica, el que no hay un orden que uno pueda conocer o seguir lleva al hombre al utilitarismo y a la relativización de valores que se creen universales. Este es el problema del cambio a favor de Crátilo, solo que sin llegar a los extremos que se postula él. Que no hayan universales es conclusión del todo fluye, como de el hombre es la medida de todas las cosas, debido a que uno niega directamente los universales y el otro los pone en el hombre. No hay participación, o si la hay es una participación del hombre para con el hombre, como hacer la voluntad de un tirano que cree que porque dice algo es bueno. A diferencia del realismo o de muchas corrientes realistas, no habría un fin último basado en la naturaleza del hombre o en una idea superior regidora, debido a que si no se puede conocer nada de eso, o el bien o el mal, cada hombre se pondría en la disposición de decidir por su cuenta qué es el bien y qué es el mal. Y si bien los sofistas no defendían eso, es una consecuencia última de su manera de ver las cosas y del relativismo de Protágoras. Se puede hablar de todo esto como cosas con similitud de corrientes posteriores como lo sería el nominalismo o el empirismo, debido a que ambos anula una parte de la percepción del hombre, quitándole la capacidad de entender los universales de la realidad, o las constantes de esta, y dejándolo todo en mero fenómeno, y en el caso de Hume en un enfoque exagerado en las sensaciones. Tanto la doctrina de los sofistas como la realista responderían de manera contraria al dilema de Eutifrón y al origen de lo bueno,
¿Por qué lo que sea usadora se identifica con lo bueno? En base a la respuesta se puede derivar el fundamento de la moral, desde una basada en la voluntad individual y en otra basada en la universalidad. En base a estas maneras de ver la moral y su fundamento se puede derivar mucha de la historia del pensamiento universal y sus tendencias, y de cómo esas tendencias tienden a influir en la conducta y en la política de las personas. Ejemplo perfecto de esto sería el estado ideal de Platón. En ese estado ideal todo se fundamentaba en torno a la idea del bien y de cómo ésta es descubierta por el filósofo y lo adecuaba a ella. En la política aristotélica también hay un fundamento basado en una moral objetiva y cómo el hombre, respecto a su composición, debe actuar. Incluso de una negación de una idea de bien o de algo paradigmático se saca un orden político. El relativismo de Protágoras anula una parte de la percepción del hombre, a diferencia de Platón, Aristóteles o el Aquinate, que le concedían al hombre una capacidad especial a la hora de conocer el mundo, ya sea mediante la razón o la percepción del hombre. No todo eran meras sensaciones o fenómenos, como lo llamaba Kant. Había un detrás y por qué en las cosas. El relativismo anula la capacidad de predicación del hombre, debido a que si la verdad es lo que le parece a cada uno, en medida de la experiencia personal, entonces sería imposible el razonamiento entre múltiples hombres, debido a que el razonamiento es sobre juicios, y si cada hombre tiene sus propios juicios, ya no se podría argumentar o defender debido a la falta de un núcleo en común. Este relativismo y duda de las cosas observables y del conocimiento eventualmente llevan al pirronismo y al escepticismo extremo, ya que si no es posible el juicio, ya que el juicio versa sobre lo universal, no es posible la enseñanza o el conocimiento en primer lugar. ¿Cómo se podría enseñar la virtud si eso es lo que a cada uno le parece? O peor, ¿es posible la enseñanza en primer lugar si no existe algo universal que sirva como punto en común? ¿Es posible tan siquiera el razonamiento? A esta clase de cuestiones nos lleva a anular la percepción del hombre y poner sus facultades individuales. Si la verdad se adecua al hombre, entonces el criterio de lo que es y de lo que no es lo que a uno le parezca, lo cual en la práctica deriva en que lo bueno es lo que a uno le plazca, y se caen en múltiples paradojas, como el hecho de que a alguien le puede parecer igualmente el realismo o el idealismo inmanentismo, a lo cual lleva la clásica paradoja del relativismo, que consiste en que si no se puede conocer nada, ¿cómo se puede saber algo universal como que no se puede conocer nada? Al final la única manera de escapar de esto es que las cosas suceden porque sí, o apelar a los hechos brutos. Desde esta cosmovisión que anula la percepción del hombre, se anula una ciencia universal y una parte importante del conocimiento, y se cae en un sensismo a lo Hume o en un idealismo a lo Kant, con lo que eso implica. Para un verdadero relativismo o subjetivismo se tiene que destruir totalmente la percepción del hombre, debido a que la experiencia demuestra que hay universales sobre los que se puede predicar, y se puede acercar o alejar de la verdad. No es lo mismo la opinión de un médico que de la de un ignorante sobre la enfermedad. Para negar eso se tiene que caer en una negación total de las facultades humanas de conocer universales a lo Kant. He aquí el verdadero peligro de la retórica, ya que su uso florece en un ambiente donde no hay verdad y todo se reduce a mera opinión y al me parece. En ese caso el mejor arma es manipular lo que a la gente le parece y lo que no le parece. Después del fin de la antigüedad clásica con Constantino y la legalización del cristianismo, se puso una nueva manera de entender la realidad en la mesa. Realidad que se asemejaba mucho al platonismo, pero con sus propias novedades, como que la participación se volvió explícita mediante la encarnación, y había un vínculo directo entre el logos y los hombres, y esa participación se lograba por la conducta y la creencia, fe y obras. El hombre cristiano es el hombre que es el opuesto total del hombre inmanentista. Hay un Dios que es el fundamento de la realidad absoluta, que es el bien en sí mismo, y el mal proviene del hombre propio por hacer mal uso de su libertad y de sus facultades. La legalización del cristianismo y su posterior proclamación como religión oficial del Imperio Romano vendría siendo el triunfo del realismo filosófico y moral. Hay un bien absoluto, del que proviene toda la realidad, para el bien de todos. El hombre tendría una participación explícita y habría una verdad absoluta que todos tendrían que seguir, y el verdadero quid de la cuestión. Había un propósito en la vida del hombre, nada venía de la nada, incluso el sufrimiento tendría el propósito de acercar al hombre a Dios mediante la superación de éste. Incluso con las miserias e injusticias había un motivo, y el fin en la vida era el reino de los cielos. En este texto no es mi propósito hablar de qué religión es la verdadera, se hará su tiempo, pero se puede derivar que si el hombre tiene una naturaleza y un propósito, no hay cosa como el realismo y la participación que ayuden al hombre a alcanzar la excelencia, en especial con el tema del alma, porque el alma vendría siendo la razón de la vida del hombre, la generatriz del movimiento propio del hombre.
Si se acepta que el hombre tiene un alma, y en especial un alma distinta que la de los animales, se acepta que el hombre tiene un especial lugar en el cosmos, y el cristianismo empezaría a mostrarse como una religión o como una cosmogonía o manera de entender la realidad entera, debido a que el hecho de que el hombre sea especial y tenga albedrío habilita la posibilidad de redención. Y el vínculo y participación para con Platón es algo de lo que ya se dieron cuenta santos como San Justino Mártir, argumentando que él es el Dios trino, el logos eterno que configura la realidad con tal de hacer un cosmos ordenado en base al bien en sí mismo. Después San Agustín perfeccionaría la relación de las ideas con Dios, pero eso es tema aparte. Había un sustento para vivir realmente poderoso. El mundo era ordenado. No importar todas las desgracias que causa el hombre, había una esperanza a la que aferrarse. En el ateísmo o anulación del pensamiento trascendente no hay nada a lo que aferrarse, a lo cual en la ética lleva cosas como el utilitarismo o el valemadrismo. Básicamente, me hace sentir bien, entonces es bueno, o más resumidamente, el hedonismo. La verdadera causa de la ruina de nuestro mundo actual y de lo que se ve a diario es esto: se abandonó el teísmo y el fundamento de la realidad fuera del hombre y se trasladó al hombre. Si bien los sofistas no eran del todo esa caricatura que presentaba Platón o el joven Aristóteles, se puede encontrar ahí el germen de lo que en el futuro sería el idealismo alemán, el cartesianismo y demás filosofías que eventualmente derivarían en las ideologías políticas del mundo contemporáneo. El verdadero origen de nuestro mundo está en la cosmovisión y en el sustento metafísico de la realidad, no en el sistema económico o las condiciones materiales, que sería una reducción del hombre a una de sus propiedades. En la era cristiana, desde los bizantinos hasta los reinos católicos, había una esperanza y algo a lo que aferrarse, al igual que en muchas cosmovisiones antiguas, y si bien no se puede negar que ocurrieron cosas malas y que habían injusticias, esto es algo común a todas las épocas, y sería una constante del hombre mismo, solo que en esa época se entendía que era propia culpa del hombre por no seguir las órdenes que se le habían encomendado. Era todo culpa del hombre y no de las condiciones materiales o el capitalismo, que son apelaciones a cosas muy generales y muy ridículas que no detallan la causa específica de lo que sucede. Al final, ¿qué fue lo que llegó a derrumbar todo esto y establecer un orden como el actual con todo lo que conlleva? Debió haber uno o muchos responsables, ya sean completos o parciales, de un tránsito gradual del pensamiento teísta al pensamiento ateo. Normalmente se está de acuerdo que el tránsito al mundo moderno inició con Lutero y Descartes, en compañía de actores menores como Galileo, Bacon, Calvino, Newton y demás. Habría que ver qué fue lo que realmente causó la ruptura y el inicio de la era del hombre, pero no de cualquier hombre, sino la era del filósofo, en la cual cada filósofo creía que descubría el bien absoluto y quería compartirlo al mundo. Para esto hay que entender el pensamiento de Lutero y qué es lo que realmente implica su pesimismo y su forma de ver al hombre, qué es lo que realmente implica las tres olas, y también qué implica el cartesianismo o la filosofía de Descartes, qué es lo que realmente se deriva de todo esto de poner la facultad de pensamiento del hombre como el punto de partida y en general, que es lo que trae consigo la duda extrema y el genio maligno de las meditaciones metafísicas. A partir del iluminismo o del siglo de las luces, la concepción trascendentalista del mundo cambió totalmente. Se estableció que todo mitos o toda teología eran contrarias a la realidad y una razón que se presentaba como universal. Pero en realidad era la razón del filósofo de turno, ya sea Voltaire, ya sea Feuerbach, etc. Esto tiene un antecedente en el dualismo de Lutero y en su concepción pesimista del hombre. Las tres solas de Lutero, sola fide, sola gracia y sola escritura, parten de esta manera de ver al hombre y su relación con Dios. La relación con Dios en el catolicismo y en cierta medida en las religiones y teologías precristianas era por participación mediante el comportamiento. Mientras más uno actuaba conforme con la divinidad, más uno formaba parte de lo que era bueno, o más buena era la acción, y era mediante la conducta que uno lograba religarse. Conducta que se manifestaba desde ceremonias, rezos o simplemente actuando conforme a las reglas. Uno tenía que hacer la voluntad de los dioses o de Dios, porque eso era lo bueno, que se identificaba con una voluntad de inteligencia superior. Todo esto presupone que el hombre puede decidir y debe decidir, que puede conocer la verdad y debe actuar conforme a esta. Este vínculo o participación se rompió con la antropología pesimista de Lutero. Se proponía que el hombre no podía conocer qué era lo bueno, que las acciones no servían de nada, todo esto debido a una manera errónea de entender el pecado original, entendiéndole como un destructor total y no parcial de la naturaleza humana. Esto llevaría a la descabellada y terrible conclusión de Lutero, que se pone a él como el centro de la participación o el vínculo de Dios con los hombres.
debido a que es Él el que dictamina la manera de la participación o del vínculo de Dios y de los hombres, mediante la sola fide y la sola gracia, que se justifica mediante la sola escritura. Es gracias a esa actitud soberbia de haber rechazado toda tradición y desarrollo del pensamiento anterior a él, y con el objetivo de justificar sus propios pecados, proclamó la sola fide, mediante lo cual ya no era necesario el bien actuar, sino que solo el creer, y creer muy fuerte para la salvación y la participación de Dios y su bondad, poniéndose Lutero a él y a su soberbia forma de pensar como el fundamento del vínculo entre lo trascendente y lo bajo, con tal de justificar su propio vicio. Con todo esto llega la actitud hacia la filosofía y el pensamiento humano, ya que si el hombre no puede conocer la realidad, entonces solo queda la fe. De acá se justifica mediante la sola escritura, que es básicamente descartar todas las interpretaciones correctas de la escritura y imponer la propia interpretación que justifique las propias posturas. No por nada Lutero suprimió toda la tradición de la Iglesia y quiso poner su propia tradición mediante su propia interpretación en sus comentarios a las escrituras. En Lutero están todos los moldes y absolutamente todos del pensamiento moderno. Poner el propio pensamiento como la verdad absoluta en relación directa con la realidad, en el sentido de que lo que yo pienso es la realidad. Y como mi pensamiento es la verdad absoluta, entonces puedo descartar todo lo que no me dé la razón. No por nada Lutero mandó a quemar las obras de Aristóteles y Santo Tomás, debido a que eran contrarias a su forma de pensar y sus presupuestos sobre la realidad. Otro molde derivado de este es el descartar toda la tradición o pensamiento anterior que no me dé la razón. No por nada lo yo mencionado de Aristóteles y el Aquinate. Pero con San Agustín no ocurrió esto, porque usó San Agustín para justificar sus posturas, pero no a otros padres de la Iglesia que pensaban lo opuesto. Este molde se ve mejor manera en Descartes, que descarta toda la escolástica pero no a Séneca o los principios estoicos para su moral provisional, dejando claro en cierta medida que agarra lo que le conviene. E incluso se puede traer a cuestión algún mayor. Si tengo la verdad absoluta y yo se la muestro a los hombres, entonces yo, mediante una analogía muy extraña, soy la participación entre la verdad y los hombres. Actitud que es constante en la filosofía y en muchos pensadores como Platón, a la hora de hacer su estado ideal. No por nada cuando se hablaba del filósofo rey, es casi seguro que Platón quería ponerse a él mismo como ese filósofo rey, debido a que él entendió la idea de bien en un sentido gnóstico de la palabra. Pero no es realmente sino hasta Lutero donde esta manera de pensar se vuelve realmente explícita, y en siglos posteriores estos moldes evolucionarían. Esto de las solas nos lleva a múltiples contradicciones y cuestiones como: si no puedo conocer nada, entonces ¿cómo se conoce que la sola fide? Si la salvación es solo mediante la fe, entonces ¿por qué suprimir las obras o estar en contra de las obras? De todas maneras se van a salvar con la fe. Si solo hay que consultar a la escritura, ¿cómo sé qué interpretación de la escritura es realmente la correcta? Y todo este dualismo entre fe y razón, o entre religión y los conocimientos humanos, nos llevó al iluminismo siglo de las luces, en donde se bebía además de la soberbia de querer poner el propio pensamiento como la participación o el camino hacia el bien y la virtud. Desde el siglo de las luces se puso la soberbia de cada hombre como la participación, inventándose cada uno una cosa más extravagante, y de la misma manera que Lutero se inventó su propia realidad y descartó toda objeción solo porque no era como él pensaba. Esa actitud se trasladó al iluminismo y al ateísmo, ya que no había bien absoluto, no había fundamento de la virtud y del bien obrar. No queda más que el hombre para determinar el orden de la realidad, hombre que ponía en cualquier capricho el bien absoluto, en la libertad, en la revolución, en la economía, etc., inventándose su propia realidad a conveniencia con tal de justificar el vicio. La ruptura de Lutero en el fondo consistió en reemplazar la concepción clásica del hombre con una noción pesimista que no daba lugar a la redención por el medio tradicional, y no permitía el conocimiento de métodos para la redención, haciendo una generalización de los vicios particulares de un solo hombre a todos los hombres, entendiendo la falta de control y el pesimismo en la voluntad del hombre como algo universal, y el pesimismo de las facultades del pensamiento también, debido a una manera extrema de entender el pecado original, no como un corruptor, sino como un aniquilador de las propias fuerzas del hombre, voluntad e inteligencia, y haciéndolo dependiente exclusivamente de Dios mediante la gracia. Ya no había una armonía entre gracia y voluntad, ya no había una ayuda, sino que todo se volvía dependiente de Dios en cuanto este era el fundamento de la sola gracia. Antes se creía que si bien el hombre era muy corrupto por naturaleza, había redención por participación de los mandamientos, y en especial con la ayuda de la gracia divina. Lutero llevó al extremo el pecado original, que se fundamentaba en su interpretación individual de las escrituras. No por nada la sola escritura tenía de acuerdo con lo que Lutero pensaba que decía la escritura, adecuándose a la propia interpretación de éste, a la cual se lleva la curiosa paradoja de que si no se puede conocer, en especial por la influencia nominalista, entonces ¿cómo uno sabe lo que realmente dice la escritura? Para lo cual la solución es el literalismo bíblico que se ve en los evangélicos.
o interpretar a conveniencia como sucede en la práctica. Si no hay participación mediante la acción, entonces ¿cómo se logra un vínculo con Dios? Mediante la sola fide, claro está, simplemente creyendo de la manera más radical posible. Las obras quedan como algo secundario. Si no hay un criterio universal para interpretar las escrituras, como el criterio de la tradición y de la Iglesia que mantuvo todo este tiempo, se cae en todo esto. Lutero interpretó a conveniencia las escrituras, demostrando por cómo suprimió libros de la Biblia que no cumplían lo que él creía que era la verdad. De aquí surgen los deuterocanónicos y las diferencias entre Biblias católicas y protestantes. Y esto se asemeja a el hombre es la medida de todas las cosas, llevado al absurdo. Ahora es yo soy la medida de todas las cosas. Y aquí el verdadero vínculo entre la sofística y la modernidad. Uno puede adaptarse o hacer que la verdad se adapte a uno. Se anula la capacidad del hombre, pero a la vez digo que cómo son las cosas y cómo deben ser, similar al idealismo kantiano, que anula una parte de la percepción del hombre y toda la metafísica, pero vuelve a introducir la metafísica mediante la razón práctica. Este es el verdadero molde del pensamiento inmanentista. No se puede saber nada, pero yo tengo la verdad. Es a partir de acá donde inicia todo el mundo moderno, la era del filósofo, y hay una degradación del pensamiento humano a una pelea de bar, en el que todos, en vez de colaborar por la verdad como sucedía en la escolástica, véase la amistad de San Buenaventura y Santo Tomás, todos pelean entre sí para demostrar cuál tiene la razón más grande, o la verdad absoluta, empirismo contra racionalismo, idealismo contra el materialismo. Si no hay una base en común, se llega a corrientes cada vez más extrañas, que origina un pensamiento relativista cada vez más fuerte. Con esto y con Descartes inicia el mundo moderno. Descartes pone en el pensamiento del hombre el núcleo para conocer la realidad, pero únicamente en el pensamiento del hombre, no en una experiencia, o sea, en conjunto con el pensamiento del hombre. Lo cual tarde o temprano engendraría Berkeley, negando todo, negación de todo que viene de la negación del cuerpo de Descartes. Se dudaba de todo menos de la propia duda, de la propia conciencia y del lenguaje. He aquí la duda hipócrita. Si se dudara de todo, se llegaría a una aniquilación total del pensamiento, a lo Pirrón. En cambio se duda de lo que conviene, y así se llegó a la negación del cuerpo y de la conciencia. Y el pensamiento como núcleo del saber metafísico, pensamiento del filósofo particular, claro está. Y no nos olvidemos de cómo se descarta toda tradición anterior, desde la escolástica hasta la antigüedad, cosa totalmente innecesaria porque si bien los pensadores anteriores cometían errores, era por esos mismos errores y su resolución que el pensamiento avanzaba. Todos eran enanos a hombres de gigantes. En cambio, descartando todo se va a errores aún más grandes. De aquí salen los dos errores del racionalismo y del empirismo, cayendo ambos en el percepcioncentrismo o en la centralidad absoluta del hombre particular, y no tomando en cuenta el pensamiento de los universales. Fue con Kant que realmente el pensamiento idealista llegaría a su máximo desarrollo, poniendo que la verdad la ponen unas categorías mentales y no sabemos realmente cómo es el nómeno o la realidad extramental. Lo cual nos lleva a Hume otra vez y a que las cosas no suceden por finalidad, sino que eso se le añade del hombre particular. Es el hombre el que construye la realidad y no la realidad al hombre, lo cual se traslada a la moral y a los demás aspectos de la vida del hombre. De Descartes negando el cuerpo a Berkeley negando a todo, no hay un salto grande, sumado a que se simplifica la realidad en solo tres fundamentos: la res cogitans, la extensa y la infinita, que pueden ser negados por la misma duda metódica por la que Descartes negó todo, cosa que se hizo después. De aquí sale toda la discusión moderna de racionalismo, empirismo, etc. Y todas estas corrientes parten del error de querer partir del yo y del pensamiento y no de las cosas, ya que en el caso de los sucesores de Descartes se duda de los sentidos, de la razón, del mundo y de todo básicamente, y no queda más que lo que creo yo. Esto se traslada a morales subjetivistas que parten de una percepción totalmente destruida, y en la conducta liberal del tipo me parece bien y eso es lo que hace que sea bueno. No hay que olvidar que el liberalismo tiene sus orígenes en Kant y su fundamentación de la moral basada en su idealismo. Verdaderamente esta es la era del vacío, donde el hombre se quedó solo ante la realidad. Solo hay nómeno y fenómenos, no hay Dios, no hay nada. Se acabó el fundamento último de la vida del hombre, no queda más que la nada. La participación se pone en el vínculo del filósofo con el hombre. Eso es lo que queda. Esa es la razón del ateísmo, ya que por tanto tiempo se ha identificado el supremo bien con Dios y en la teología. Entonces la anulación de un principio trascendente y de un fundamento del bien y del mal solo deja en que el mal y el bien son poco más que un contrato social, un me parece bien, un culto a lo conveniente y al utilitarismo. Y eso no tarda en generar en el hedonismo y en el liberalismo, ya que no hay criterio universal para el bien y el mal. La medida del bien y el mal queda en el hombre particular, en especial del filósofo, del cual filósofo del que sea.
filósofo que se puede equivocar o puede tener criterios morales que a él le convengan. Y ahí la verdadera razón de la miseria de nuestros tiempos. No hay un freno al egoísmo basado en una razón trascendente. Eso inevitablemente lleva a filosofías como las de Nietzsche o Schopenhauer, en la que no hay nada para el hombre y solo queda que se invente el bien y el mal en base a la propia soberbia y percepción, fundamento de la Diablo Zaratustra, o que simplemente se vaya a la vida cómoda y al querer el menor sufrimiento posible, como en el caso de Schopenhauer, ya que la moral, dígase aristotélica o tomista, se basaba en la constitución del hombre, eso que plantea universal que era trascendente en la percepción individual de cada hombre, no se caía en esto, pero ya que no hay universales y todo es un mero constructo social, no queda más que simplemente el bien que se impone a cada uno o que se impone mediante el poder. De acá la raíz de la política y la geopolítica moderna. Todo es poder. Se cae en la sociedad del espectáculo de Baudrillard y en la propaganda de Bernays, ya que si todo es contrato social, ¿qué impide manipular o hacer uso del teatro ideológico y político con tal de conseguir mis objetivos? De todas maneras, si la gente común está de acuerdo, entonces lo hace bueno. A esto es lo que lleva a la falta de realismo, que cada hombre se cree el centro de la realidad, poniendo como fundamento de la moral cosas cada vez más extrañas y que llevan a cosas aún peores. Un ejemplo de esto es la Revolución Francesa. Se quería minar el orden monárquico de un estado que tenía una teología oficial por otra teología que se llama a sí misma secular, pero en la práctica es una teología del hombre, que busca minar todo rasero de trascendencia fuera del hombre para poner la trascendencia en el hombre, pero no en cualquier hombre, sino en los que plantean la teoría que se sigue. Un ejemplo magnífico de esto es Robespierre, y el sentimiento de trascendencia o de culto natural del hombre no se fue, solo se transformó. Se pasó de rendirle el culto a lo divino a rendirle un homenaje a la diosa razón, que sería la razón del filósofo, y esto se le suma qué clase de valores se promovían. Cuando se promovía la libertad, se cae en que en nombre de la libertad se puede elegir el mal, o se puede elegir ir en contra del régimen ilustrado. Entonces llega a la conclusión de que no hay tal cosa como la libertad que se promueve, ya que la libertad está condicionada por las personas en el poder. Si hubiera una libertad absoluta no habría leyes, entonces la libertad está condicionada por algo, y ese algo es la noción de bien y mal ajena a la libertad en sí misma. Y si hay una noción de bien y el mal ajena a la libertad, entonces esta ya no es el fundamento supremo de la moral, y está condicionada por algo mayor. Cuando se proclama la libertad como valor supremo, uno llega a la pregunta, ¿libertad de qué? En la práctica, cuando se habla de libertad, se habla de la capacidad de hacer lo que uno quiere, y que precisamente porque uno quiere algo y no hay límites, entonces eso es bueno. Lo que nos lleva a cualquier cosa que me limite está mal, y no hay nada que limite más al que hace su libertad que una religión o teología que le dice que los límites no están en él, sino fuera de él. La libertad es contraria a la teología. Ya dijo bien el cardenal Robert Sara de todo este espectáculo, o Dios o nada.